Bien, segundo bloque aquí en Cadena de Valor y continuamos mostrándote lo que ocurrió en la Universidad Nacional de Villa María en esta jornada de capacitación en el programa de buenas prácticas agropecuarias. Y Eugenio Fernández, director de conservación de suelos de la provincia, también fue uno de los disertantes. Él mencionó, entre otras cuestiones, los cambios en el uso del suelo. Pasaron, decía, de un predominio de gramíneas hacia un predominio de oleaginosas. Bueno, ¿qué consecuencias trae esto? Sobre esto conversamos. Es sabido que las gramíneas aportan rastrojos, materia orgánica, al final de la cosecha, y es sabido también que las oleaginosas en general aportan mucho menos. De manera tal de que es lo que nosotros llamamos el balance de carbono de una rotación que incluya maíz, que incluya sorgo, que incluya trigo. Es una rotación que siempre genera ganancia de rastrojo en el suelo y ganancia de materia orgánica. Y una rotación en donde predomina soja, donde predomina maní, donde predomina girasol, ese balance no es tan bueno y muchas veces es negativo. Y el hecho que ese balance sea positivo o negativo tiene una serie de implicancias en la vida del suelo, porque el suelo es un ente vivo, hay una cantidad de microorganismos impresionantes funcionando ahí y que hacen que la porosidad de ese suelo sea mejor, que la compactación de ese suelo sea menor, que la infiltración del agua cuando llueve sea mayor, de manera tal de que todo ese tipo de cosas hacen que alteran lo que yo llamo la relación infiltración-escurrimiento. Cuando predominan las oleaginosas en una rotación, el fenómeno que predomina es el escurrimiento. Y cuando predominan las gramíneas, el fenómeno que predomina es la infiltración. Y eso hace que en áreas grandes, como es la región del Piedemonte de nuestra provincia de Córdoba, son pendientes muy largas, con mucho cultivo de verano y con predominio de oleaginosa y poco gramíneas y poco cultivo de invierno, hace que los escurrimientos sean importantes, y los escurrimientos en esas condiciones traen erosión y la erosión trae deterioro de los suelos y también aumento de caudales a las zonas más bajas, ¿no? Entonces es un efecto complicado que hay que tratar de revertir. Usted mencionaba esto, pero a su vez aportó otro dato también significativo que tiene que ver con un cambio en el régimen de intensidad de las lluvias que se observa. Sí, lo que sí estamos observando es que de los años 50, 60 para acá, los promedios han venido creciendo de manera sistemática, por un lado, y por otro lado también lo que ha venido ocurriendo es los fenómenos extremos. Cada vez se registran precipitaciones con más intensidad, más cantidad de milímetros en la unidad de tiempo, y eso genera más escurrimiento también. Entonces, todo este cambio climático o ciclo húmedo prolongado, como lo queramos llamar, trae dos tipos de consecuencias. En la región del Piedemonte, zona con pendiente, trae erosión, y en las zonas planas, como es buena parte del este y sudeste de la provincia de Córdoba, anegamientos importantes, porque de ahí al Paraná o al Río de la Plata o al mar hay una distancia muy grande y una diferencia de altura muy baja. Por eso es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Santa Fe, en la zona de La Picasa, o en provincia de Buenos Aires, en la zona de Villegas, y toda la zona de derrame del río Quinto sobre la Pampa. Y sobre Córdoba también, pero me estoy refiriendo a los que están más abajo que nosotros, de manera tal de que la situación en toda esa zona, este de Córdoba, todo el este de Córdoba y sur de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa, la situación es complicada. Bien, cambiamos de tema. Y recientemente visitó la ciudad el economista Salvador Di Stefano, invitado por la empresa Gelagro, proveedora de insumos para el campo. Bueno, aprovechamos justamente la oportunidad para conversar con él y empezamos hablando de la economía después de las PASO. Primero que te voy a decir es que, una frase repetida, nosotros fuimos lo que inventamos después de octubre, viene noviembre. No pasa nada. Y hace tiempo que dijimos que no pasa nada y nos mantuvimos en no mandar a la gente a comprar dólares cuando subió a 18, no desesperarse ni nada por el estilo, porque me parece que el plan económico está dado. Hay una tasa de interés que es mucho más alta que la tasa de inflación y eso genera una preferencia a la gente por estar en pesos.
vos tenés una herencia, un déficit fiscal muy grande, que no lo podés financiar con más impuestos y tampoco lo podés financiar bajando gasto público. Con lo cual lo tenés que financiar vía endeudamiento. Ese endeudamiento, digamos, el gobierno decidió conseguirlo afuera. Consecuentemente, cuando tomás deuda en dólares y la traes a la Argentina, para hacerla efectiva tenés que pasar los dólares a peso. Con lo cual, digamos, eso aprecia el tipo de cambio. Entonces estamos en un escenario en donde vamos a tener una tasa de interés muy alta, un tipo de cambio apreciado y una tasa de inflación en descenso. Los problemas económicos radican en que todavía, digamos, las tasas impositivas son muy altas y este escenario te obliga a vos a escalar más el negocio, con lo cual los problemas de rentabilidad aparecen en todos los sectores, desde el sector comercial, el campo, el ganadero, el avícola, el porcino. Y la única solución que tiene ese problema de rentabilidad es ser más eficiente, tener bien medida la empresa e ir más a escala. Ahí cuando tenés que ir más a escala entran las palabras del odio, porque lo primero que le decís es hay que poner plata. Algunos la tienen, otros no la tienen. El que no la tiene le decís tenés que tomar crédito. Algunos te dicen y me da miedo el crédito, digamos no lo quiero tomar el crédito. Bueno, entonces te tenés que asociar y ahí viene el otro problema. Otro tema muy complejo. Bien, digamos, no me quiero asociar. Bueno, fundite tranquilo entonces, pues no tenés solución. ¿Qué querés que te diga? O sea, hoy lamentablemente la línea directriz del plan económico es un plan económico en donde se hace difícil, digamos, pasarse a lo negro. En otra época había una economía informal, que era una especie de válvula de escape para muchos. Hoy esa válvula de escape está cerrada. Y todos tenemos que trabajar dentro del ámbito formal y esto te genera problema de rentabilidad y lo que discutimos diariamente. O sea, estamos de acuerdo con que Macri sea presidente, todo el mundo lo vota, todo el mundo está contento, que gane, que no está Cristina, pero la estructura de negocio es un problema. O sea, la transición de la economía K a la economía M está dando algunos dolores de cabeza en un montón de sectores. Nosotros escribimos un libro especialmente para eso, que es cómo hacer negocio en tiempo de crisis de la economía K a la economía M, porque pasar de una economía cerrada a una economía abierta tiene sus costos. Y también le preguntamos sobre las distintas posibilidades que se plantean en los cultivos de verano. El dúo dinámico, digamos, es el trigo más maíz tardío. Eso, digamos, lo que hoy más te está dando. Ahora, el dúo dinámico te genera una cantidad de recursos muy importante, digamos, porque generalmente si vos haces trigo-maíz, lo ideal sería que lo haga en la mitad del campo y en la otra mitad haga maíz de primera, mezclado con algo de soja, cosa que ese campo quede liberado para empezar después trigo-maíz, porque el tardío te puede llevar más largo. Entonces todo eso te genera una planificación financiera y de flujo de fondo muy pero muy importante. Hoy la soja no es rentable directamente. O sea, con estos niveles de precio y este nivel de retención, estamos teniendo problemas severos en toda la cadena, desde el productor, desde el que vende insumo. Empezamos por el que vende insumo, después el productor, después, digamos, el exportador. Entonces yo creo que el gobierno debería darse cuenta de que ahí tiene un problema, porque, digamos, ya el problema ya es de todos los argentinos, porque el hombre que está en el campo no quiere vender la soja. Entonces me parece que ahí tenemos que buscar algún formato para incentivar a la venta. Probablemente no sea la baja retención el formato, probablemente lo que tendríamos que decir al productor es que pueda tomar la retención a cuenta de ganancia. Nueva pausa en Cadena de Valor, ya volvemos.